¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews en este viernes. Viernes, no sé qué día de octubre, ya se me olvidó la fecha, pero bueno, como sea está abajo en la descripción del video. Y bueno, antes que nada un excelente fin de semana para todos y vamos a empezar con el análisis del día de hoy. Traemos una serie de figuras individuales de Halo, pero de las blind bags o de las bolsas ciegas, bolsa sorpresa, como le quieran decir. Y es la serie Stormbound, la serie completa, que bueno, como podemos ver consta de 8 figuras, que van desde Marines hasta San Haley Elites, iba a decir, no, hasta San Haley o Elites, Guardias de Honor. Y bueno, vamos analizando figura por figura. Y de hecho las tenemos dispuestas por rareza, porque en estas series que constan de 8 figuras, como están viendo y como ya vimos antes, vamos a tener figuras comunes, figuras raras y una figura ultra rara. Entiéndase que son 5 figuras comunes, desde el Marine estilo Halo Wars hasta el Brute, también estilo Halo Wars 2. Las figuras raras, disculpen, van a ser el ODST o el SSDO, el Spartan Air Assault. Y la figura ultra rara va a ser este Elite, que vamos a ver a detalle más adelante. Y vamos a poner también una pequeña pantalla negra. No es una pantalla negra, es simplemente un accesorio, un pedazo de cartón negro atrás, para que podamos apreciarlo como es debido, ya que es completamente transparente. Y bueno, yendo por nuestra primera figura, tenemos aquí, como habíamos mencionado, un Marine al estilo de Halo Wars. No Halo Wars 2, Halo Wars. Como podemos ver, porta un rifle de asalto, el rifle de asalto clásico de Halo. Este ya es un nuevo modelo de rifle de asalto. Es mucho más pequeño que los que teníamos antes, como por ejemplo con la figura del jefe maestro que analizamos previamente. Si no han visto el review, bueno, está en la lista de reproducción de Halo, de los análisis de Halo Mega Constructs. Y como podemos ver, todas estas figuras ya tienen el nuevo sistema, tanto de armadura como de cuerpos. Tenemos una armadura bastante simple por el tipo de Marine al que está representando. Y bueno, los colores van a ser colores ya sea fríos o claroscuros, pueden ser escala de grises para esta serie en particular. Las nuevas series a partir de la serie... ¿Cómo se llamaba? No era Stormbound. Bueno, 2 series anteriores a la serie Stormbound se han caracterizado porque ya todas las figuras van sobre la misma paleta de colores, no eran tan variadas como antes. Esto puede ser tanto un punto a favor como un punto en contra, opinión personal, porque bueno, podemos situar a todos esos Spartans en un mismo grupo, pero también se agradece a veces pues un poco más de variedad en cuanto a la paleta de colores, en cuanto a los diseños, porque muchas veces estas figuras complementan algunos otros sets o nos pueden servir para completar algunos otros sets, incluyendo 1 o 2 figuras extra en los mismos. Y bueno, continuando con el análisis de la figura, bastante bien la aplicación del pigmento. Como podemos ver aquí, tenemos aplicaciones únicamente para la cabeza, que vamos a tener en color dorado el visor, y la aplicación de pigmento negro para la parte de la máscara que está cubriendo la parte inferior del rostro de nuestro Marine. El cinturón y las botas son completamente negras, al igual que los guantes. El cuerpo es blanco y la armadura pues la tenemos en un tono gris, que no tenemos ningún acabado para la armadura. Bueno, es un acabado perlado pero muy tenue, casi no alcanza a distinguirse, y esto pues no nos ayuda mucho con el realismo. Sí se ve un poco plástica la figura. Pero continuando, vamos con la siguiente figura, que a mi punto de vista es la que más me gusta de este set, y es una figura común, lo cual podemos decir que es hasta cierto punto bueno, porque no hay en realidad ninguna dificultad para conseguirla. Las figuras comunes me parece que hay 3 o 4 de cada una en las cajas, que son de 24, no me quiero poner a sacar cuentas ahorita, pero bueno, tenemos un Spartan Hunter, es decir, un Spartan con la armadura que utiliza el Spartan Lock, como lo vimos nosotros en Halo 5 Guardians o Halo 5 Guardianes. Ajustamos un poquitito aquí la cámara. Y como podemos ver, la armadura es color plata, el cuerpo del Spartan es negro desde luego.
algo muy curioso de esta figura no es tanto el arma que hayan elegido una espada ceremonial Sangheili, ya que hay otras figuras, Spartans desde luego, que también la portan, sino algo curioso es que es la única figura que vamos a tener, al menos de los Spartans, con las manos del mismo color que la armadura, es decir, en este caso con las manos color plata. Esto no es un error, todas las figuras del Spartan Hunter de la serie Stormbound tienen las manos color plata, y esto me parece un detalle bastante bueno, sobre todo que sea una figura tan llamativa, una figura tan buena y tan reconocible por el tipo de armadura que es. Aclaremos, no es Locke, es simplemente un Spartan Hunter, y que sea tan fácil de conseguir. Usualmente las mejores figuras o las más llamativas suelen tener una mayor escasez que las demás, y no es el caso con esta serie. Es un detalle que me agrada bastante. El otro detalle que quería mencionarles es que las sombreras son piezas que usualmente se utilizan para las armaduras de algunos Marines, sobre todo de Marines lanzallamas. Y bueno, es agradable que también reutilicen piezas, considerando que la armadura Mark VI Hunter, pues prácticamente tiene los brazos a la altura de los bíceps descubiertos. Entonces es una buena adición este tipo de protección, o este tipo de hombreras para esta figura en particular. Vamos con la que sigue. Tenemos nuestro tercer Spartan, también es una armadura Mark VI, pero en este caso es una armadura Wetwork. La armadura Wetwork es utilizada principalmente para misiones encubiertas, y bueno, podemos ver aquí que la armadura del Spartan es casi completamente blanco, exceptuando desde luego la línea azul en un tono iridiscente que podemos ver nosotros en el casco o en el yelmo de la misma armadura. Los elementos de la armadura Wetwork que podemos ver aquí fieles completamente al diseño de la armadura son los brazos, el peto y la cabeza. Bueno, desde luego la parte pélvica es prácticamente la misma para todas las armaduras, dependiendo de la generación, claro está. Y en este caso las piernas no fueron recicladas, sino reutilizados los moldes que tenemos en el Spartan Hunter, en el Spartan Cazador. De hecho, es el mismo molde de la armadura de las piernas. Al final esto no es un problema, ya hemos hablado muchas veces de la importancia de la reutilización de piezas en sets de construcción, y aquí pues no nos representa ningún detrimento en la calidad visual de la figura, entonces está bastante bien. En este caso vamos a tener también un arma Elite o un arma del Covenant. Propiamente dicho, creo que es un arma del Covenant, no estoy seguro si sea un arma con orígenes Sangheili o no. Si lo saben, déjenlo en la caja de comentarios, por favor. Tenemos un lanzador de plasma con el que en ocasiones vemos tanto a los Elites como a los Grunts. Entonces no recuerdo si canónicamente es un arma de Sanghelios o es un arma de los Ungoi. Si lo recuerdan, insisto, por favor déjenlo en la parte de abajo. Particularidades de este Spartan: sí tenemos un acabado en la armadura. En este caso no es un lavado, no es parte del pigmento, sino que el mismo plástico con el que fue moldeado tiene pues parece que tenía cierto sedimento. Bueno, esto se hace a propósito para que la armadura pues tenga cierto aspecto, ya sea de camuflaje o de uso. En este caso es el mismo acabado que podemos ver en el cuerpo del Marine. Por lo tanto, tenemos aquí pues un Spartan con un camuflaje ártico. De hecho, en aquellos Spartans o en aquellos sets que se marcan con un camuflaje ártico, vamos a tener este mismo acabado. De ahí el comentario que hacía previamente, en donde les mencionaba que estas figuras se utilizan comúnmente para complementar algunos otros sets. Luego vamos con una figura que también me gusta mucho, y es el Grunt, los personajes más infravalorados. No, la verdad es que no hay cómo sobrevalorar estos personajes, pero son bastante curiosos. También son básicamente la carne de cañón del Covenant, pero aquí tenemos un Grunt con el nuevo sistema de armadura. Los Grunts han sufrido tres cambios. Posteriormente me gustaría hacer un video con los cambios que hemos tenido para los cuerpos de los Grunts, pero me falta antes conseguir uno de los primeros sets donde había Grunts, donde básicamente el tamaño era minúsculo, era prácticamente 2/3 del tamaño de esta figura. Y bueno, actualmente ya los tenemos con un sistema de articulación más complejo. Vamos a tener articulaciones de ball joint para la pelvis, también una articulación rotativa para la cintura. Vamos a tener 2 articulaciones rotativas, una para cada uno de los pies, otras 2 en las manos, una articulación compuesta a la altura de los hombros,
una articulación de ball joint en la cabeza, y lo más importante es que vamos a tener ya nosotros aquí un sistema de armadura desmontable donde podemos ver al Ungoy o al Grunt sin la armadura, y de hecho son bastante curiosos. La cabeza me parece que está muy bien moldeada. Vamos a bajar un poco la mano. Se ve bastante bien, salvando las concesiones, como por ejemplo el pequeño agujero para insertar ahí el casco de la máscara, pero vamos, era necesario. Entonces me parece una recreación bastante buena de un Ungoy. Esto definitivamente es un acierto por parte de Mega Brands. En cuanto al arma, tenemos una pistola de plasma del Covenant, y permítanme ver si es que no cometo yo un error aquí garrafal, y parece que no lo he cometido. Bueno, entonces acabo con éxito de desmontar la armadura de nuestro Ungoy. Algo que también me gustaría comentarles es que para poder montar la armadura del Ungoy es necesario desarticular los brazos, o bueno, quitarle los brazos a la figura, ya que de otra manera no vamos a poder insertar o acoplar la armadura correctamente. Esta armadura, como pueden ver, se separa por dos mitades, pero de manera transversal. Tenemos una mitad derecha, una mitad izquierda. Es decir, no es como el resto de las figuras, que o bien es una pieza que entra desde la parte superior únicamente retirando la cabeza, o como en el caso de las armaduras de los Spartans, que tenemos una parte frontal y una parte dorsal, y simplemente pues hacemos que se acoplen. En el caso de las armaduras de los Grunts, pues va a ser una mitad izquierda, una mitad derecha. Desde luego tenemos la parte superior de su tanque de metano para que puedan respirar. Esta también es desprendible, pero vamos a dejarla aquí por el momento. Y bueno, en general me parece una figura excelente, bastante bien recreado el cuerpo de los Grunts. Están más acercados a lo que en realidad son estas criaturas en cuanto a la escala, ya que bueno, la altura promedio de un Spartan ronda alrededor de los 2,10 metros, 2,15 metros. Los Ungoys tendrían que medir entre 1,5 metros los más pequeños, 1,70 metros los más altos. Entonces me parece que ya están un poco más cercanos a lo que en realidad debería de ser el cuerpo de los Ungoys. Y me parece pues bastante interesante que le presten tanta importancia a personajes secundarios o terciarios dentro de la misma trama, porque bueno, en el juego sabemos que son la carne de cañón del Covenant. Lo peor que pueden llegar a hacer es abalanzarse y explotar cuando tienen granadas en las manos, cuando les da su complejo de kamikaze a ciertos Ungoys, o en grandes números llegan a ser ligeramente molestos. Tampoco es que representen un gran peligro este tipo de NPCs, pero bueno, se agradece el detalle, insisto, que pongan en la producción de las figuras, porque en un diorama se ve bastante bien tener una gran cantidad de Ungoys o de Grunts, pero ya con este diseño de verdad aumenta bastante el valor visual de la pieza o del diorama que estemos nosotros armando, es decir, en general el valor de exhibición. Vamos ahora con nuestra quinta pieza, que tenemos un Brute al estilo de Halo Wars 2, pero con la característica de que la armadura es gris con vivos en azul. Ya habíamos hablado previamente de la paleta de colores de esta serie. Bastante bueno el diseño. Me parece también que han hecho un buen trabajo con las armaduras de nueva generación para los Brutes, aunque en general me hubiese gustado verlos pues un poco más grandes, porque los Brutes no son precisamente del mismo tamaño de un Spartan, de una persona sin aumentos físicos, como puede ser un SCDO, un Marine incluso. Me hubiese gustado verlos un poco más grandes, pero vamos, en general la figura creo que está bien. Algo que tampoco me ha agradado de las nuevas figuras es que la parte del peto, o la coraza del pecho, como lo quieran decir, parece que está flotando, está floja, no tiene esa sujeción que vemos en otras piezas, y pues esto reduce un poco la maniobrabilidad de la misma pieza, es un poco incómodo, y también pues reduce un poco el valor en el apartado visual. Ya tenemos dos puntos en contra, que son pues primero la disminución del tamaño en comparación a la escala en la que deberían encontrarse, y ahora tenemos también pues que la pieza del pecho está floja, hablando de la armadura. Y bueno, creo que esos serían los principales puntos en contra.
Pudiéramos mencionar también que no tenemos tanto detalle o aplicación de pigmento para el rostro, pero honestamente no es tan importante si tenemos la presencia de un casco. En cuanto a las decoraciones de la armadura, me parece que están bastante bien, sobre todo para una figura que se produce en masa, que viene de bolsas ciegas o bolsa sorpresa. Me parece bastante bien la paleta de colores, incluso que hayan tenido el cuidado de hacer pues de un color marrón las partes expuestas de piel, como son la cabeza y las manos. Pero bueno, al final flaquea un poco la figura en cuestión de la sujeción que tiene, ya lo dije antes, la armadura del peto y la escala. El arma que tenemos aquí es un martillo gravitatorio, una de las armas más emblemáticas que podemos encontrar en los Brutes. No en todos, me parece que nada más de caciques hacia arriba utilizan el martillo gravitatorio, pero bueno, bastante bien logrado. Vamos a tener un acabado perlado aquí en este martillo, y algo que no me agrada en particular del martillo, pero esto pues sí sería en particular yo creo que de este tipo de armas, que se ve, al menos con el plástico de este color completamente gris con un acabado perlado, se ve demasiado plástico. Incluso la armadura, con el acabado brillante que tiene, luce un poco metálica, aunque sepamos que es un juguete. Luce bastante bien la armadura por el acabado que tiene, por el brillo que presenta la misma, pero no así con el martillo gravitatorio. Entonces este contraste hace que la figura pierda un poco su valor visual. Vamos con la siguiente figura, y esta sería la primera de las figuras raras. Todas las anteriores eran figuras comunes. Me parece esta una serie bastante fuerte porque pues en las figuras comunes tenemos al Spartan Hunter y sobre todo al Grunt. Me fascina que sean figuras comunes porque no hay ningún problema en la adquisición de las mismas. Sobre todo aquí, pequeño paréntesis para hablar de las blind bags, cuando no revisamos los códigos en la parte de atrás, o cuando no encontramos a veces los 8 códigos necesarios diferentes para tener la serie completa y tomamos la decisión, tal vez en vez de esperar de adquirir los que tengan disponibles. Bueno, esto disminuye el riesgo de no adquirir las piezas que queremos, o las que tal vez puedan ser las más atractivas en la opinión de un servidor. Ahora, continuando con nuestro análisis. Disculpen los claxons de fondo, no sé qué diablos estén haciendo los vecinos, y es algo que honestamente no me importa en este momento. Nada más me gustaría que se callaran. Bueno, continuando con el análisis, la primera de nuestras figuras raras, tenemos aquí un SCDO, un ODST o un soldado de choque de descenso orbital, como lo quieran decir. Digamos que era la elite de las Fuerzas Armadas de la ONI y de la UNSC. Creo que eran más UNSC que ONI. Algo así, ¿no? Tiene mucho que no reviso el lore de Halo. Antes de que llegaran los Spartans, claro está. Y bueno, lo tenemos aquí con una armadura también con un acabado perlado, en color gris azulado. Aplicaciones de pigmento para el pecho, para el chaleco, en color plata. En color azul marino metálico para el casco y también para los bordes del visor. Vamos a tener aplicación de pigmento negro. Creo que este es el acabado que debieron de haberle dado al arma del Brute, ya que hay mucha diferencia entre lo que nos muestra esta armadura y esta arma. Si bien, insisto, sabemos que son juguetes, sabemos que son figuras, sabemos que están hechas de plástico, deben demostrar pues la mayor cantidad o la mayor calidad que le sea posible en el realismo. Esta figura lo logra, bueno, esta armadura lo logra, esta arma desafortunadamente no lo logra. Continuando, bueno, el arma que tenemos va a ser un Suppressed SMG o una Suppressed Submachine Gun, dicho en español, un subfusil suprimido, es decir, un subfusil con un silenciador para minimizar el ruido de los disparos y bueno, también disminuye un poco el impacto de las balas. Me parece una figura bastante buena. En este caso no tenemos aquí una mochila o algún otro aditamento. Es una versión muy sencilla de un SCDO, pero luce bastante bien. Vamos ahora con la segunda figura rara y tenemos un Spartan Air Assault. Este va a ser un Spartan, bueno, mejor dicho, esta armadura es usada por los Spartan 3. No les puedo decir que en particular este es esta, porque es una chica, es un Spartan 3, porque ninguno de estos personajes tiene nombre. En realidad lo que buscan mostrar estas series, la mayoría de las veces, porque sí han incluido, o sí suelen incluir personajes oficiales, es mostrar las distintas variantes de armaduras y personajes e insisto, ser un complemento para los sets
pues de mayor tamaño. Tenemos aquí una armadura Air Assault en color negro. Me gusta muchísimo la paleta de colores de esta armadura, porque al ser un Spartan 3 o al representar a una, para que no haya problemas ahí con cuestiones de discriminación, no, aquí no discriminamos a nadie, al representar a una Spartan 3, el traje que utiliza es gris oscuro, no es negro, y contrasta a la perfección con el negro de la armadura, considerando también que las botas y mejor dicho, las grebas y la protección de los antebrazos de la armadura de los Spartan 3, al menos dentro de las figuras de Halo de Mega Construx, suele ser completamente plateado. Esto hace un contraste perfecto con la aplicación de pigmento que vamos a tener para el peto de la armadura, e incluso para el casco. Me agrada que la aplicación de pigmento, como hemos visto hasta el momento, es bastante limpia, bastante recta, salvando una pequeñísima diferencia que es este mínimo manchón en el casco. Pero vamos, aquí es un excedente que tal vez con un poquito de paciencia, un poquito de pericia, pudiéramos retirar y hacer que esta figura prácticamente se volviera perfecta. Vamos, igual sigue siendo el mismo punto en contra que tengo siempre con Mega Construx, que están cerca de la perfección, pero no lo logran. Por una o por otra razón, no lo logran, y esa razón casi siempre es el control de calidad. Pero vamos, en esta figura en particular no creo que represente ningún inconveniente, ya que es un error que puede corregirse. Como podemos ver ahorita, para no desarmar la figura, tenemos efectivamente un cuerpo femenino, ya que disculpen por la muletilla, ya que vemos que la parte superior del torso es la que se utiliza para los Spartan femeninos, al igual que desde luego la parte pélvica, que coincida sobre todo con los contornos y con el grosor del mismo torso, ya que tendríamos una disparidad en cuanto a la continuidad del cuerpo si se utilizara otro tipo de pelvis. La armadura, ya dijimos que es la de un Spartan Air Assault. Curiosidad, es la que utiliza Kat en... Se me olvidó el nombre del videojuego. En Halo, sí, lo utiliza en Halo, pero ¿en cuál entrega? En Halo Reach, perdón. Es la que utiliza Kat, salvando claro la diferencia con el brazo prostético. Aquí no es Kat, entonces no tenemos un brazo prostético. Y tenemos, las sombreras clásicas, el torso y el casco, que nos indican que es un Spartan Air Assault o un Spartan de asalto aéreo. Vamos ahora con la última de las figuras. Tenemos un Elite, un Sangheili, guardia de honor, pero a diferencia de la clásica lanza con la que vemos a los guardias de honor, en este caso lo tenemos con una espada de energía. Vamos a tener aquí un momento este pequeño fondo negro, pequeño y muy rayado fondo negro, disculpe, para poder apreciar mejor la figura. En cuanto a la escultura de la armadura, me parece bastante interesante porque todavía es de la era Bungie de Halo, no de la era 343 Industries. Entonces, me parece que, independientemente de la licencia que desde luego la tienen, me parece que hayan revivido esta figura ya con el nuevo sistema de armaduras, completamente desmontable, y desde luego con las articulaciones que ya conocemos nosotros, que es la utilización de articulaciones compuestas, articulaciones rotativas, articulaciones rotulares o de ball joint, y el hecho de que hayan sobredimensionado un poco a los personajes de las versiones anteriores, pues nos ayuda a que se vean mucho mejor y pues más realistas en cuestión a la comparativa que podemos hacer directamente a su imagen versus el videojuego. Entonces me parece una figura bastante interesante. La armadura es completamente desmontable. Vamos a retirar únicamente el casco. Y al final es agradable ver que pongan toda esta atención al detalle en la armadura, como los distintos motivos que yo sé que no se alcanzan a apreciar muy bien, inclusive con el fondo. Aquí sí se alcanzan a ver un poco de la protección del hombro, la protección del casco. Aquí más de cerca parece que sí los alcanzamos a apreciar. Es bueno que hagan todo este trabajo, sobre todo porque pues como fans lo apreciamos bastante.
Vamos a colocar de nuevo el casco. Me parece una muy buena figura porque todas estas series incluyen antes incluían 2 figuras que son de un color completo, bueno, que son completamente de un solo color. Por lo regular suele ser un color translúcido, aunque han utilizado también colores sólidos, pero por lo regular son de un color translúcido. Y bueno, me agrada bastante el hecho de que sea una figura completamente transparente o blanca, si la quieren ver de esta manera, porque se asemeja más a lo que es el camuflaje activo, un elemento pues presente en las armaduras de los Elites, también en las armaduras de los Spartans a partir de la tercera generación, me parece. Ya utilizaban el camuflaje activo, y bueno, tener una figura blanca suma un poco de realismo a la misma, a la serie completa en general. Y bueno, el hecho de tener la base completamente transparente también me agrada bastante, al igual que el arma. Vamos a encontrar otras donde el arma no tenga camuflaje. En un análisis previo ya vimos que a veces el camuflaje activo viene de color, a veces el cuerpo de la armadura, sobre todo en los Spartans, sigue siendo negro a diferencia de la armadura. Pero bueno, me agrada cuando son completamente de un color y me agrada cuando son completamente blancas. Y bueno, con esto dejando aquí nuestra figura con el resto de las demás, estaríamos cerrando el video, un video pues tal vez bastante largo, casi llegamos a los 30 minutos, pero bueno, consideremos que son 8 figuras, que hicimos un acercamiento a todas. Y bueno, espero que les haya gustado. Otra vez un excelente fin de semana, excelente inicio para el lunes. Como siempre agradecemos sobre todo su suscripción, sus vistas, sus compartidas, sus likes, sus campanazos, sus dislikes, sus etcéteras. Y bueno, por mi parte sería todo. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews. Nos vemos el próximo lunes en la que viene.